atenderse más tarde. ¿Les avisaron a tiempo? Bien, muy bien, buenos días a todas y todos, a todos los trabajadores y trabajadoras de México. Nuestro agradecimiento siempre por hacer de México lo que es gracias a las y al pueblo de México y a las y los trabajadores. Siéntense, por favor. Bueno, el día de hoy, como ya vieron la publicación, cambiamos la hora de la conferencia porque ayer en la noche, en la tarde-noche, recibimos una comunicación de que el presidente Trump buscaba hablar con nosotros. Nosotros habíamos pedido una llamada hacía tiempo y entonces ayer nos hablaron de que hoy en la mañana a las 7:30 trataron de cuadrarse los horarios, pero no había manera, entonces decidí tomar la llamada a las 7:30, por eso se movió la conferencia. Fue una muy buena conversación y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recuerden que nosotros, aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio. Entonces, lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit, que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países. Y acordamos seguir trabajando en ello, para lo cual tanto el secretario de Hacienda y del Tesoro de Hacienda nuestro y del Tesoro de Estados Unidos, como el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Economía de México, pues van a continuar trabajando en estos días para poder obtener todavía mejores acuerdos. Entonces esta fue la llamada, una llamada muy cordial, breve, fueron como 10 minutos, 15 minutos y acordamos esto. Entonces es una buena señal de que seguimos avanzando en todavía pues el fortalecimiento del tratado y los temas que a nosotros nos interesan y obviamente los que a ellos les interesan. Pues esta es la información sobre la llamada y el día de hoy, Día del Trabajo, viene el secretario del Trabajo a platicar con nosotros todo lo que se ha avanzado con la cuarta transformación para la mejora de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras mexicanas. La primavera laboral que llama Marat en nuestro país. Vamos a guardar algunas otras noticias para más tarde, que hay una comida con sindicatos, representantes de los sindicatos de las y los trabajadores de México. Y ahí vamos, ¿es a las qué horas? A las 2 de la tarde. Ahí vamos a dar algunas otras noticias. Y hice una invitación a Pablo Gómez, porque hoy sí vamos a hablar del FOBAPROA. Entonces, primero Marat, luego vamos a presentar un pequeño documento que hicimos sobre cómo fue que se dio el FOBAPROA, qué significó. Y después Pablo, que estuvo muy vinculado a lo que significó la auditoría del FOBAPROA, pues nos va a platicar, que tiene mucho conocimiento sobre este tema. Y luego ya pasamos a las preguntas, si les parece, y cerramos con Mujeres en la Historia. Entonces, Marat primero. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar en este espacio para compartir, pues primero una felicitación, un reconocimiento a las y los trabajadores de México por su gran contribución al desarrollo
nacional y también en este Día Internacional del Trabajo, aprovechar la ocasión para destacar algunos de los logros, porque tenemos que decirlo, en los últimos años, tanto en el primer piso de la transformación como en el segundo piso de la transformación, se han tenido avances muy importantes en materia laboral, en la mejora de los ingresos de las y los trabajadores, también en las condiciones laborales, también restituyendo adeudos históricos que se habían tenido con estos sectores poblacionales, sobre todo los que fueron los más depauperados y precarizados en las políticas de la larga noche neoliberal. Y en ese sentido también destacar que ha tenido un papel muy importante la política laboral en la reducción de la pobreza, que ha sido en ese sentido uno de los grandes elementos y contribuciones de la Cuarta Transformación a la vida nacional. En ese sentido, Presidenta, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, me voy a permitir hablar de los avances que se han tenido en materia laboral, esto, como ya mencioné, en el marco del Día Internacional de Trabajo. Y para comenzar, destacar justamente lo que hemos nosotros ya comentado. Vivimos un ambiente de primavera de los derechos laborales, de una ampliación que no se había tenido en décadas. Y en ese sentido, pues tenemos que destacar primero que, como ya ustedes lo conocen, el Banco Mundial recientemente señaló que México es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza, esto con una disminución del 7%, estimando en ese sentido que son cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2024. Y esto pues también es achacable y muy fácilmente incluso detectable a partir de las políticas laborales. En esto ha tenido una contribución muy importante el ingreso laboral, que ha ido incrementándose en 19.2% en términos reales entre el año 2018 y 2024. También he de informar que recientemente se publicó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al mes de marzo, donde destaca que la tasa de desocupación alcanzó un mínimo histórico de 2.22%, que es la tasa más baja que existe en el registro de la NOE desde el año 2005. La última vez que se reportó una tasa cercana en ello fue en marzo de 2024 con un 2.28%. También comentarles que durante el primer piso de la transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como saben, se dio un cambio en la política salarial del país, en el cual además no solamente se procuró que estuvieran los aumentos salariales por encima de la inflación, sino además se hicieron con importantes creces, y en ese sentido se dejaron atrás algunos de los mitos del dogma neoliberal, en donde se decía que el incremento salarial tendría impactos negativos en la inflación y en la generación de empleo, con lo cual, como digo, ya quedó atrás en el pasado esa creencia. En la Cuarta Transformación recibimos un salario mínimo de 88.36 pesos y ahora en 2025 el salario mínimo en la zona general del país es de 278 pesos y en la zona libre de la frontera norte de 419.88. Estos incrementos han representado una recuperación del salario mínimo en términos reales, es decir, ya incluso por encima de la inflación, hablando de sí, de 134%. También se ha incrementado el salario mínimo de manera sostenida con los siguientes resultados. Mientras que en 2018 solo se podía comprar 0.8 canastas básicas, en 2025 el poder de compra, esto al mes de marzo, es de 1.8 canastas básicas, con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya lo estableció también, decirlo, tenemos que llegar a las 2.5 canastas, esto para el año 2030. Los incrementos de los salarios mínimos de 2019 a 2024 redujeron la brecha salarial de género, que esto es también una contribución muy importante a un tema que, pues, como saben, también ha sido muy dolido en el ámbito laboral por la brecha salarial que existe justamente en este ámbito, en el de género. El impacto es mayor en aquellos municipios en donde residen las mujeres más pobres, pues la brecha de género se redujo ahí incluso a un 66%.
Los incrementos salariales se han dado en su mayoría a partir del consenso entre el sector obrero y empresarial, y esto es algo muy importante que destacar en la política laboral de la Cuarta Transformación. Estos avances se han dado a través del diálogo social con las y los empresarios, también con las y los trabajadores, y en ese sentido mucho de ello ha sido a través del consenso, Presidenta, y seguimos siguiendo con ellos sus instrucciones para lograr que estos avances sigan a través de esta ruta. Por la otra, conocen ustedes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa además de los más importantes, esto dentro de la política del bienestar de nuestro país. Ahora ya también es un derecho constitucional, como lo hemos presentado en otras ocasiones, y el programa está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, para incorporarlos en capacitación en el trabajo, es decir, para que puedan aprender experiencia, habilidades, desarrollo de sus capacidades, esto en diversas unidades económicas como pueden ser talleres, tiendas, comercios, negocios, a lo largo de un periodo de 12 meses en los cuales los jóvenes reciben, así también por parte del Gobierno de México, un salario mínimo, además de su incorporación al seguro médico del IMSS, con lo cual también se le está dando cobertura a este importante segmento poblacional que no contaba con este apoyo anteriormente. Al momento, desde principios del año 2019 a la fecha, han participado más de 3 millones de jóvenes, de los cuales 60% son mujeres, con una inversión también sin precedentes en la juventud de nuestro país de más de 139,000 millones de pesos. Esto dista muchísimo de lo que también durante 30 años de políticas neoliberales se apoyó a la juventud, en donde pues haciendo un rastreo de todos los apoyos que se dieron en su momento fueron solamente 7,000 millones de pesos, y bueno, pues aquí el contraste del compromiso con la juventud de 139,000 millones de pesos. También pues decirlo, como el apoyo económico que se da es vinculado al salario mínimo. Comenzamos con un apoyo de 3,600 pesos, esto en el año 2019, y en la actualidad los jóvenes reciben el salario mínimo general, que son 8,480 pesos. Mencionar también que de las y los jóvenes participantes, 7 de cada 10 se encuentran en un empleo u ocupación productiva una vez concluida su capacitación, lo cual es pues prácticamente el triple de la tasa de empleabilidad de lo que los jóvenes cuando buscan por su propia cuenta una ocupación o trabajo. También comentar que respecto al empleo hemos tenido importantes avances. Esto justamente decirlos que a través del Servicio Nacional de Empleo, que es la oficina por parte de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, donde se facilitan las vacantes de trabajo para los buscadores de empleo y también para las empresas que puedan publicar justamente los espacios que ofertan, pues hemos contribuido a que 2,4 millones de personas puedan estar vinculados a un trabajo, de los cuales además decirlo, como ya mencionamos también anteriormente, 162,179 personas han sido en los meses que corresponden al gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con ello también contribuyendo al buen ambiente laboral que ya destacamos. Desde el Servicio Nacional de Empleo también se participa en el Plan México a partir de la realización de las 4 grandes jornadas de las Ferias Nacionales de Empleo. La siguiente está programada al mes de junio, como también ya comentamos. Se promueve a través también de esta oficina la movilidad laboral ordenada y segura a través del programa de trabajadores agrícolas temporales, donde han sido enviados a trabajar a Canadá entre enero y marzo de 2025 a más de 8,000 personas trabajadoras, esto a través de un mecanismo que es regular, seguro y ordenado, y que nos permite pues nuevamente mostrar que hay posibilidades de generar mecanismos con estas características de movilidad incluso internacional. En el marco, además de la estrategia México te abraza, el Servicio Nacional de Empleo apoya a las personas repatriadas en búsqueda de empleo. También destacar que hemos avanzado muchísimo esto en mejora de condiciones para el trabajo digno y justicia laboral. Como saben, también vivimos una reforma en esta materia en el año 2019, se dio un cambio de paradigma en el ámbito laboral, se transformó el sistema de justicia laboral y con ello las y los trabajadores tienen un mayor acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Y decirles que bueno, pues ya no existen
los tiempos en donde el gobierno ponía y quitaba líderes sindicales. Ya no es más esta atribución informal por parte del gobierno que había en el mundo sindical. Ahora son las y los trabajadores quienes, mediante el voto libre y secreto y directo, eligen a sus dirigentes. Esto además se hace en seguimiento con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ha realizado más de 10,000 visitas de verificación para asegurar que los procesos sean libres y transparentes. Y también pues decir que se han implementado instancias conciliatorias previo a los juicios laborales, donde cerca del 75% de los conflictos se resuelven a través de la vía de la conciliación. Con ello también pues se está eliminando estas viejas prácticas, malas prácticas de la industria del litigio laboral, y con ello pues facilitando la consecución de justicia para las y los trabajadores cuando sea así el caso. También comentar que se legitimaron cerca de 30,000 contratos colectivos de trabajo, es decir, los trabajadores conocieron ya sus contratos colectivos, asistieron también a las votaciones para poder con ello legitimar y dar aval a este contrato, y decir que estas convocatorias que se hicieron a los 30,000 contratos colectivos que fueron legitimados, pues participaron cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional. También avanzamos en una reforma histórica, esto en materia de subcontratación. Con ello, en 2021 se implementó una reforma que lo que permitió fue que 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, con ello pues mejorando condiciones de las y los trabajadores. Esto también tuvo un impacto muy positivo en el reparto de utilidades, con un incremento del 166%, pasando de 87,000 millones de pesos que eran repartidos en utilidades en el año 2020 a la actualidad en 2023, que en este caso fue pagado ya para este año de 231,000 millones de pesos. Estamos pues ahora nada más esperando la actualización para este mes, que estamos justamente en el corte del pago de utilidades. Por otra parte, también comentar que, siguiendo los compromisos de nuestra presidenta, avanzamos en un cumplimiento del compromiso 59 de los 100 compromisos del segundo piso de la transformación, y comentarles que el pasado 24 de diciembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de plataformas digitales. Con esta reforma estamos justamente avanzando para cumplir que cerca de 272,000 personas que se tienen en registro, personas trabajadoras en plataformas, puedan ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores subordinados. Se trata en ese sentido de una regulación innovadora que garantiza los derechos a todas y todos los trabajadores sin impactos en el modelo de negocio, que es pues además muy innovador. Y también comentar que quedan resguardados los derechos de los trabajadores que participan en estas plataformas, es decir, siguen definiendo ellas y ellos los horarios de trabajo y también cuándo conectarse para trabajar. Quedan todos los trabajadores que participan en las plataformas ya de entrada cubiertos, esto en caso de accidentes de trabajo, que es justamente una ampliación que llega al total de beneficiarios que participan en estas plataformas. Y bueno, también comentarles que la reforma entrará en vigor, esto siguiendo la propia implementación de la misma, el día 22 de junio, y con ello ya estará iniciando también el piloto obligatorio para las empresas de plataformas digitales. Y bueno, pues comentarles también que lo que nos ha pedido nuestra presidenta es que avancemos con el caso de la mina de Pasta de Conchos. Como saben, pues es un caso muy emblemático. Este es parte de los compromisos también de gobierno de nuestra presidenta, el número 61, y desde la Secretaría de Trabajo encabezamos estas tareas de coordinación para el rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Hasta el momento se han rescatado 16 mineros, de los cuales 12 ya fueron entregados a sus familiares. También en lo relativo, como mencionaba, a trabajo digno, pues simplemente comentar que también se reconoció en la Ley Federal de Trabajo el trabajo en el hogar
hemos regulado justamente eso para dar también condiciones de seguridad social a un importante segmento poblacional que trabaja en estas actividades. También aumentaron los días de vacaciones de 6 a 12 en el primer año laboral. A través de Fonacot, del Infonacot, también se han diseñado nuevos productos para el otorgamiento de crédito a mujeres, esto con tasas preferenciales, y también se eliminaron las comisiones de apertura de crédito. Por otra parte, después de 53 años de que no se había actualizado la tabla de enfermedades en el trabajo, también se hizo una actualización de la misma, se incluyeron incluso enfermedades derivadas de el trabajo para las mujeres y otras también enfermedades que no estaban anteriormente registradas. Y por la otra avanzamos en el reconocimiento del teletrabajo, esto con la NOM 37. Y bueno, pues estos son en síntesis algunos de los puntos de las medidas, de las políticas que se han implementado en los últimos años, esto para la mejora de condiciones de las y los trabajadores. El día de hoy, como ya también comentó nuestra presidenta, pues se va a tener una reunión con los representantes sindicales, con los líderes del mundo del trabajo, esto a las 2 de la tarde. Ahí también pues se va a tener un diálogo con ellos y particularmente pues bueno, se van a hacer anuncios que ya en su momento dará a conocer nuestra presidenta. Es cuanto. Muchísimas gracias. Antes de pasar a FOBAPROA, quiero enseñarles una gráfica de un reporte que salió el día de ayer. Eso es lo que está antes, a ver si pones la gráfica, espérame, es elaboración propia con datos de State of the Global Workplace, estado de Workplace, ¿cómo se traduce? Del espacio de trabajo global 2025 de Gallup. Y a ver, pon el original, la tabla. Arriba. Dice, imagina una escalera con escalones numerados del 0 en la base al 10 en la cima. Supongamos que la cima de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la base la peor. ¿En qué peldaño de esa escalera diría que se encuentra en este momento? Esto es una encuesta que le hizo Gallup a trabajadoras y trabajadores de todos estos países. A modo de estimación, ¿en qué peldaño cree que se encontrará en el futuro? Digamos, dentro de 5 años. Bueno, en este peldaño México sube 7 y está en el segundo lugar. O sea, en una encuesta a las y los trabajadores mexicanos y de todo el mundo, de en qué lugar se encuentra de acuerdo a su evaluación de vida, pues México está en el segundo lugar. Y si consideramos el G20, que es la otra gráfica que ya es elaboración propia, o sea, se sacan los países del G20, México está en primer lugar. Esta es una evaluación de una encuesta de las y los trabajadores, comparado con la evaluación de los trabajadores de otros países. A ver si se los compartes con él. Bueno, ahora sí vamos al FOBAPROA. Vamos primero al documento y luego vamos a, sí, el video, y luego vamos con Pablo. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México.
El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. En beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó 25 millones de dólares a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez,
y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAV consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Cedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Pablo. Muchas gracias, Presidenta. Felicidades a ustedes como trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. No se preocupen, no voy a leer esto. Lo que acabamos de ver es una buena exposición sintética de una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal, que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas se empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibía el crédito. Créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos.
Esto está documentado. Ahora vamos a hablar de eso. Claro, en el momento en que estalla la crisis, el secretario de Hacienda dice, y el nuevo presidente dice, es que no sabíamos nada de los bonos que había estado Salinas emitiendo. ¿Cómo que no sabían nada si eran miembros de ese gobierno? Pues ¿de dónde llegaban? Llegaban del mismo grupo político. Zedillo no iba a ser el candidato, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. El candidato era Colosio, él fue, digamos que el relevo. Pero Zedillo era el coordinador de la campaña de Colosio. Entonces había estado en el gobierno directamente, tenía conocimiento de eso. Su carrera como funcionario alto pues fue en el fideicomiso para cubrir los riesgos cambiarios, que era pues un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares de los empresarios. Perdón. Entonces, veamos cómo se hizo, cómo se construyó este edificio de FOBAPROA. El FOBAPROA empezó a operar dando bonos, fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro. Una cantidad enorme de créditos que estaban en cartera vencida y que el FOBAPROA asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco. Entonces FOBAPROA empezó a cubrir adeudos privados. Esta no era la función. La función del FOBAPROA era una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Cuando un banco entraba en dificultades, la Comisión Nacional Bancaria intervenía al banco y entonces lo podía sanear utilizando las cuotas pagadas por los bancos al FOBAPROA y cubriendo, por lo tanto, determinados quebrantos, aunque no había un techo como después se puso, de todas maneras, pues eso estaba en dependencia de la política de la propia autoridad del país. Empezaron a dar. En la Cámara no había informe, no se informó nada a la Cámara. Estaban simplemente pues regalando dinero, pues, para decirlo en términos llanos. Hasta que hubo ahí una pequeña rebelión y dijeron, bueno, pues tienen que informarnos. Y fueron a informar. El asunto era mucho peor que lo que suponíamos. Las cosas ya estaban en un nivel verdaderamente insostenible. ¿Quién va a cubrir todo esto? Del desastre. La economía del país estaba mal, la inflación galopaba, el tipo de cambio llegó hasta 11 y pico, venía desde 3 con la reforma, ¿se acuerdan? El cambio de los pesos llegó hasta 11. Bueno, entonces se hicieron dos bandos. Hay en México y en la historia una tendencia a que haya dos bandos.
por más que se hacen esfuerzos para que haya más bandos, ¿no? Hay países donde hay más. En México siempre hay la tendencia de que haya dos posiciones, dos bandos. Al principio no era así, aparentemente. La primera proposición era mantener la política que se había iniciado con el programa de rescate, cubrir sobre la base de unas reglas muy laxas los créditos que los deudores, los grandes deudores, no podían pagar. El programa para pequeños deudores era aparte. Lo separaron porque eran cantidades mucho menores y el regateo era mucho mayor, o sea, al pequeño deudor le tocaba cubrir un porcentaje mayor del adeudo por una razón, porque muchos de ellos eran hipotecarios. ¿Y qué? Si no pagaban, perdían la casa. Entonces los podían extorsionar, vamos a decir, así. Entonces, ese programa que todavía subsiste como el rastro, como un adeudo, nunca tuvo una importancia grande. Ellos presumían mucho de su programa de pequeños deudores, pero les salió baratísimo y los pequeños deudores pues tuvieron que pagar una buena parte. Los grandes deudores, pues no, así no fue la historia. Era muy laxa la norma. Entonces, la segunda propuesta era que el gobierno de México asumiera acciones sin derechos corporativos, que los dueños de los bancos siguieran manejando los bancos y el gobierno no interviniera en la administración. Tuviera, con la emisión de bonos, una parte, la parte necesaria de acciones para fortalecer el activo de los bancos y que estos siguieran operando. Con el tiempo, una vez que los bancos empezaran otra vez a tener utilidades, que era previsible que dentro de un determinado tiempo, pues lo obtuvieran. Entonces, con las ganancias, productos de las utilidades de esas inversiones de capital, de esas acciones, empezarían a amortizar las mismas acciones. Entonces, no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a durar, pero desde luego no 25 años, era imposible. Si se hubiera resuelto y se hubiera empezado a resolver en el momento en que, como ocurrió, los bancos empezaran otra vez a tener utilidades. Ahora tienen unas utilidades grandísimas, pero no amortizamos nada. Nada. Un año después en Japón, esta propuesta se aplicó, la que yo presenté. Y les fue bien, digo, dentro de lo que cabe, tenía una crisis espantosa, pero salieron. También lo hizo el presidente Obama, lo comentábamos hace un momentito, lo recordábamos, con algunas empresas, en lugar de hacer ese salvamento, decir, te doy dinero y me cobras los intereses de lo que te estoy dando. ¿Cómo? Era este sistema, que duró poco tiempo en la política de Obama de salvamento de empresas grandes. Algunos bancos entonces quebraron, los dejaron quebrar, pero lo que estaban protegiendo era la economía, la producción. Y lo hicieron bien. Bueno, del mundo entero, el que peor lo hizo fue México, que es una cosa muy fea. Porque ahí está la deuda. Dicen algunos políticos del viejo régimen, que la deuda de un país no se paga nunca. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto?
No se trata de eso, no se paga nunca. ¿Saben por qué? Porque se paga todos los días. Porque nadie se hace pobre por deber, se hace pobre por tener que pagar los intereses de lo que debe. Esa es nuestra historia, es nuestra realidad. Porque el pasado nos persigue cuando las cosas que se hacen son de una profundidad dañosa inmensa. La auditoría. Vamos a aterrizar ahí. Bueno, entonces había dos proposiciones. La proposición que ganó, el PAN estaba ahí nadando y finalmente pues, no era cierto. Estaba en la misma propuesta. Reconocer la deuda de FOBAPROA. Y la nuestra, en esa época, el presidente del PRD era Andrés Manuel, justamente. Yo la presenté y dije, bueno, esto que acabo de explicar. Es importantísimo tener presente que había dos propuestas, que no era fatal reconocer la deuda. El Congreso tiene la facultad de reconocer la deuda, pero las deudas no se pueden contraer si no son para inversiones que generen ingresos. Eso dice la Constitución. ¿Sí? Aceptar la deuda era inconstitucional. Bueno, dice Zedillo que se auditó el FOBAPROA y que se entregaron los resultados en su momento. Miente feo. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado. Tenía 5 llaves. 5 llaves. Larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PT, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar había que tener las 5. Nosotros, después de una acción política, tomando en cuenta que los candidatos, tanto del PRI como del PAN, pues tenían que dar respuesta a la exigencia de que dónde está la llave del disco, ¿no? Pues sí. Hablando del INAI. Sí. Entonces, Cuauhtémoc inmediatamente intervino y dijo, a ver, mi aliado que tengo ahí, que era el PT, pues se suelta y además ellos estaban de acuerdo, no había que presionarlos. Los del PAN dieron una llave que no era Fauci Handam. Ese es bueno para esas cosas, ¿no? La entregó, pero era falsa. Entonces se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo, pero ¿qué les pasa? Estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto. Entonces entregaron la llave. Entonces ya teníamos 4 llaves, pero imposible de abrir. Hacíamos cuentas y nos tardamos un año con las máquinas que teníamos. Entonces le pedimos ayuda a un científico bueno para estas cosas y empezó a trabajar y avanzó algo en la descriptación o desencriptación. Pero de repente dijo, oye, yo ya no puedo trabajar más, pues tengo muchas cosas y ya me tengo que detener. Entonces el jefe, el ciberjefe que teníamos en el grupo parlamentario, Hilario Juárez, se puso a trabajar a partir de lo que su amigo ese científico, son egresados de la Facultad de Ciencias, son físicos, y se tardó también un poco
y trabajaban. Y un día, ¡wow!, apareció lo que estaba encriptado, apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban pues crimen, delito. Lo subimos a la página, ¿no?, para que cualquiera lo pudiera consultar. Este documento fue público. Estuvo en la página de la Cámara meses. Cuando vino el cambio ahí de presidencia, llegó una priista a ser presidenta de la Cámara, ordenó que quitaran eso, por favor. ¿Qué es eso? De tener ahí como trofeo este documento que se negaban a entregar, a abrir. Tiene aviso de confidencialidad. Este disco CD-ROOM contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las instituciones financieras de México. Acércate al micrófono. Perdón. Súbele. Perdón. Entonces dice, al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial, lo que leías cuando desencriptabas, ¿no? Pero ya llevábamos meses en esto. Y se negaban a entregar. Dice, mediante el uso de las claves o contraseñas contenidas en los sobres adjuntos, se obliga a, 1, preservar la confidencialidad de la información confidencial. Vaya. 2, utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5 y 7 transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que ya se habían adelantado protegiendo esto, ¿no? Y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que la información confidencial llegara a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables. ¿Pues cuáles? Que los metieran a la cárcel. No los iban a meter a la cárcel, ya estaba todo planchado. Como no los metieron, ahí traigo otro documento. Si llegara a divulgarse por cualquier medio la información confidencial, podrían verse afectadas ciertas investigaciones de carácter administrativo y judicial. Al contrario, esta era la presión para el MP, pero no funcionó. Ellos tenían el MP. Michael McKay, o McKay, como quieran, no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o prejuicio causado a terceros como consecuencia del uso o revelación indebida de la información confidencial. Y aquí está la lista. Bueno, quiero decirles que esto que no querían entregar, en efecto no es una cantidad muy grande, pero sí más o menos pesada. El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos. No obstante lo cual, cubrieron estos créditos. La regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, especuladores. Esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué Fobaproa en su comité que tenían aprobó esto. Nunca. No dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento con 5 llaves, ¿no? Con el PRI que dijera no. Yo le mandé decir a la Bastida en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la clave, la llave
que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo. La transparencia más elemental. Me mandó decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería o por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido. Este documento se conoció en su momento. Se está negando su existencia. Cedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento. El resultado de la auditoría que entregaron es este, donde está la historia, lo que hicieron, más o menos la política que llevaron a cabo, pero también la crítica de la política económica del gobierno, sobre todo bancaria, de aquella época. Está incluido aquí. Yo quisiera, si me lo permite la presidencia, entregar simbólicamente estos documentos aquí a la Presidencia de la República como testimonio de que existen, de que el de los fraudes que hicieron, lo ocultaron y quien lo dio a conocer fue la gente de izquierda en la Cámara. Y el PAN y el PRI lo estuvieron ocultando, y les pongo como muestra la propuesta que hizo a ese respecto. El 23 de marzo del año 2000, Fauci Handel, que había sido el negociador ahí en el grupo, en donde nada más de las dos propuestas que había, no estaban dispuestos a discutir más que una, que era la de ellos, y yo les dije, ¿saben qué? Pues yo me voy, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya, ahí quedó la cosa. Y Medina Plasencia, que era el coordinador del PAN, presentaron el 23 de marzo de 2000 un documento propuesto al Pleno de la Cámara, donde la Cámara de Diputados se deslindaba de la publicación de las operaciones reportables, que es este documento que habíamos publicado, y declaraban que solo el IPAB puede darle un uso. O sea, ellos mismos, que se habían dividido entre el PRI y el PAN la integración de los consejeros del IPAB. O sea que ya estaba todo bien planchado. Luego hay un reporte que traigo aquí dejo todo, en donde está la cuenta de las carpetas de investigación que se abrieron, muchos de los cuales, ahí viene la historia, obtuvieron amparos y ejecutorias de amparos en tribunales colegiados de circuito. Otros desistimientos de la acción penal, declarando el Ministerio Público que la conducta que se les había atribuido no era delito. Una maravilla, ¿no? Yo lo dejo aquí en la presidencia de manera simbólica para desmentir que la adhesión del gobierno de Cedillo era que la auditoría fuera transparente. No, la decisión fue que no lo fuera. Y la complicidad del PAN no solamente en la votación que se hizo para reconocer la deuda gigantesca, sino también para desconocer el contenido de este documento que no habían querido que fuera público. Y ahora no sé qué es lo que van a decir, pero como de simbolismo también está hecha la lucha política, que conste que esto se lo volvemos a presentar al pueblo de México a través de su presidenta como un testimonio de lo que hicieron innecesariamente
para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país. Gracias. Ya lo haremos público. Espérenme nada más. Espérense tantito. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo. 3%, 4% Felipe Calderón Hinojosa. 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce de León. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio, por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana deber tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema, de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando.
A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPAVA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace bastante tiempo y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del FOBAPROA a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México.